noches, queridos amigos, hermanos. Estamos listos para principiar nuestra reunión de estudio bíblico esta tarde. Bueno, ya tuvimos el fin de semana fútbol sin gente en los estadios, ¿no? Y
y ahora estamos experimentando esta situación que, bueno, afecta a todo el mundo y la iglesia está experimentando cosas nuevas, cosas verdaderamente emocionantes. Para nosotros, la iglesia de Jesucristo, esta época, creo yo, se compara solamente con la emoción que inicia en su nacimiento, cuando Jesús nos ha fundado, ¿sí? Después de ir a la cruz, de entregar su vida por nosotros, derramar su sangre preciosa, morir pagando por nuestros pecados, después ir a la tumba, y una vez, hermanos, que quedó cubierto el último de nuestros pecados, entonces el Padre levantó de los muertos a su Hijo Jesucristo, usando todo su poder. Y entonces, manifestando así, hermanos, que Dios había aceptado el pago que Jesús hizo por nosotros. La resurrección de Jesús nos habla de eso justamente, que Dios quedó conforme con el pago que Jesús hizo de la deuda que era tuya y mía. Y a partir de ahí empieza este momento especial cuando Jesús le dice a la iglesia: no se muevan, quédense en Jerusalén, esperen hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, de una manera natural, ustedes me van a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y eso ha sucedido durante casi 2000 años. Y ha llegado este momento ahora tan emocionante, donde por la Biblia entendemos que está muy cerca el momento glorioso cuando Cristo venga por su iglesia. Así que realmente la iglesia de Jesús debemos estar felices, debemos estar realmente expectantes de cosas gloriosas, porque ha llegado este momento donde Jesús hará brillar su iglesia como nunca antes. Estamos en los últimos tiempos. Vamos a experimentar todavía más cosas como esta, de este nuevo virus que está afectando a la población en el mundo. Es el tiempo aquel profetizado cuando tinieblas cubrirían la tierra, pero la luz de Jesús resplandecería en nosotros. Así que ha llegado el momento para la iglesia de brillar, porque el mundo está desesperado. Ahora con mayor frecuencia enfrentamos enfermedades que no tienen cura. Este problema, este coronavirus, ahora está presentando este reto para el mundo. No hay en esencia una cura, hay que esperar a que la enfermedad madure en el cuerpo de una persona y de alguna manera el mismo organismo de la persona logre superar este ataque. Y terminará esta contingencia y enseguida vendrá la repercusión natural, que es una crisis económica, problemas financieros a nivel mundial, que ya empezamos a ver cómo las bolsas empiezan a desplomar, los precios, la escasez y tantas cosas. Pero aún en eso, hermanos, nosotros debemos estar confiados, porque esta situación ha sucedido antes, no es nuevo para nosotros, y verdaderamente a la iglesia de Jesús no nos debería tomar por sorpresa. Al contrario, nosotros deberíamos de saber realmente qué hacer en estos casos, porque el profeta Isaías habla allá en el capítulo 2, verso 2, que las naciones correrían a nosotros porque no encontrarán solución al problema que están viviendo, como es la realidad en este caso. Pero no nosotros. Nosotros sabemos qué está pasando, sabemos por qué está pasando y tenemos también la respuesta, tenemos la solución. No deberíamos realmente de estar en ningún momento angustiados, preocupados,
mucho menos con temor, sino confiados de que el Señor nos está guardando. Ciertamente el mundo no tiene cura para esto, el mundo está metido en problemas, pero nosotros no. Ahora, cabe aclarar, hermanos, como algunos imaginan y piensan que ha llegado el día del juicio de Dios. No. Esto que estamos viviendo ahora, hermanos, no son aquellas pestes, aquellas enfermedades que habla Mateo en el capítulo 24, las palabras de Jesús, hablando acerca de la tribulación y la gran tribulación que vendrá. No es, hermanos, tampoco parte de lo que sucede en Apocalipsis a partir del capítulo 6. Cuando eso sucede, la iglesia ya no está aquí, ¿sí? Nada de eso puede suceder mientras la iglesia de Jesucristo está en la tierra. Es como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles de Dios han venido a destruir, cuando viene la destrucción sobre estas ciudades, y entonces el ángel le dice a Lot: no puedo hacer nada, no puedo iniciar la destrucción mientras estés tú aquí, mientras un justo. ¿Se acuerdan que Abraham discutía con Dios sobre la salvación de Sodoma y Gomorra? Y dice: bueno, y si hubiera 50 justos, ¿destruirías aún la tierra? Dice Dios: no, por 50 justos no la destruyo. Y así va, ¿no? Abraham negociando con Dios. Llega el momento donde Abraham se da por vencido, porque si él dice: si hubiese un justo, ¿sí?, un solo justo, por ese justo Dios no hubiera traído aquella destrucción en Sodoma y Gomorra. Pero bueno, esa es la situación ahora. Seguimos, hermanos, en el año de la misericordia. Dios sigue mostrando su misericordia en favor del mundo. Todavía, hermanos, dice que no tengamos por tardanza la venida de Jesús por su iglesia, porque Él ha prolongado su misericordia. Y todavía, hermanos, habremos de disfrutar y de experimentar la última gran cosecha. Y este tiempo, hermanos, está siendo el adecuado. Se está presentando, hermanos, el momento oportuno para, como nunca antes. Hoy que tenemos estas oportunidades, ¿no? Usted está ahora en la comodidad de su hogar, en su oficina, pudo invitar a su familia, seguramente están con nosotros ahora, y les damos la bienvenida a todos aquellos amigos, familia de los miembros de nuestra iglesia, que tal vez les han invitado tanto a venir a una reunión, y Dios tuvo que usar esto, ¿no? Usar toda esta situación para permitir que tú hoy estés escuchando este mensaje. Así que realmente el amor de Dios se manifiesta en nosotros. No es Dios el que ha mandado esta tragedia que el mundo está viviendo, definitivamente no. Nosotros tenemos, hermanos, la promesa del Señor de que nos habría de proteger. En el Salmo 91, el verso 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y cuando nosotros le decimos esto al Señor: tú eres mi Dios, tú eres en quien confiaré, voy a depender de ti de manera absoluta. Entonces dice el verso 3: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ahora, en la traducción al español omite una palabra, ¿no? De pronto con nuestras traducciones al español yo he tenido algunas complicaciones. Hay algunas palabras que deberían de estar ahí. La traducción, por ejemplo, la King James, esta sí dice: ciertamente, ciertamente Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ciertamente, y ciertamente es una palabra en el hebreo que significa ciertamente. No hay manera de que no suceda. El Señor ha prometido para nosotros esta protección, y hoy quiero compartir con ustedes, hermanos, qué hacer en medio de esta crisis. ¿Cómo podemos nosotros disfrutar la protección del Señor
que nos ofrecen este Salmo 91. El domingo les decía en el culto acá que sin lugar a dudas el Salmo 91 en este tiempo, hermanos, es el salmo más utilizado, más predicado en la última semana. Casi sin temor a equivocarme, yo creo que en todas las iglesias cristianas del mundo el domingo pasado se hizo referencia al Salmo 91. Pero es cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros le decimos a Él: Dios, tú eres mi refugio, dependo de ti, confío en ti. De hecho, el Salmo 91 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. Y la palabra que se traduce como habitar en el verso 1 del Salmo 91, hermanos, es literalmente sentarse. Significa sentarse, descansar, confiar en el Señor. Vayan en sus Biblias, por favor, a la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 6, el verso 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es momento de voltear a ver al Señor. Es momento, hermanos, de depender de manera absoluta de Él. Que tu fortaleza no venga de tus ideas, de tu inteligencia, de tus habilidades, sino del Señor. Porque dice Eclesiastés que la carrera no es del más veloz, que la guerra no es del más fuerte, ¿sí? Ni el pan del más elocuente, sino que tiempo y ocasión acontecen a todo. Es el Señor el que sabe ponernos en el lugar correcto a la hora correcta. Sigamos todas las instrucciones que nos están dando, absolutamente todos. De hecho, nosotros como iglesia, con toda esta fe que tenemos, ¿sí?, seguimos las instrucciones que nos da el gobierno, las indicaciones, las sugerencias, y nos lavamos las manos cuantas veces sea posible. Y de hecho hoy tenemos esta reunión así de manera virtual, porque estamos justamente atendiendo a las indicaciones que la Secretaría de Salud ha dado, ¿no?, a lo que en otras partes del mundo está sucediendo también. Pero no es por eso que habremos de ser salvos de esta situación, sino porque dependemos del Señor, de la fuerza del Señor, y es en Él en quien nosotros nos fortalecemos. Y entonces el verso 11 dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura del Señor, hermanos, no son elementos que nos vamos a ir poniendo, ¿sí?, aunque el apóstol Pablo obviamente está usando la figura de un soldado romano para explicar dónde está nuestra fuerza, ¿no? Y en realidad, hermanos, toda la armadura del Señor es Jesucristo. Jesucristo y su obra redentora, una obra terminada, queridos hermanos. Jesús es esa armadura de Dios, que cuando nosotros nos vestimos de toda ella, hermanos, por creer en Jesucristo, entonces parecemos a Jesús. Lo que Dios ve a nosotros es a Jesús, cuando el Señor nos ve a nosotros. En el verso 16 nos habla acerca de la fe. Por cierto, en el verso 11, cuando habla de las acechanzas del diablo, las acechanzas del diablo aquí tienen que ver con falsas doctrinas, ¿sí? Cómo el enemigo nos engaña acerca de Dios. Por ejemplo, lamentablemente hay iglesias, hay púlpitos desde los cuales se predica a un Dios que enferma a sus hijos, a un Dios que castiga a sus hijos enfermándoles, mandándoles enfermedades, accidentes y demás crisis. Esa es una acechanza del diablo, esa es una falsa doctrina. ¿Qué sentido tiene, no? Porque si Dios usa las enfermedades para enseñar a sus hijos, pues entonces Jesucristo se las quitó todas, porque dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y algunos dicen: no, es que eso se refiere a los pecados, como lo menciona el profeta
Isaías. Pero luego Mateo en el capítulo 8 dice que le traían a él todos los enfermos, ¿no? Y los sanaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así que realmente, hermanos, si fuera así, que Dios usa enfermedades para darle lecciones a sus hijos, pues Jesús se las quitó todos. No tiene sentido. No tiene sentido pensar que Dios ha enviado una enfermedad a la vida de una persona para enseñarle algo. El propósito de las enfermedades, si usted lee Deuteronomio 28, no es dar lecciones a nadie. El propósito de las enfermedades es matar. Y Cristo nos ha redimido de esa maldición de la ley. Pero lamentablemente el enemigo ha confundido tanto a la gente acerca de Dios, al grado que les digo, en muchos lugares hoy se está predicando que este es el juicio de Dios al mundo. Totalmente equivocado. Hay personas hoy que están siendo lamentablemente abusadas por este tipo de enseñanza. Esas son las acechanzas del diablo. Y en verso 16 nos dice cómo podemos vencer. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos estos dardos que el enemigo va a estar enviando, ¿no? Que Dios está enojado contigo, que Dios te está cobrando algunas deudas que tienes tú todavía pendientes por ahí, como si la muerte de Jesucristo no hubiese sido completa, perfecta, como si aquellas gloriosas palabras de Jesucristo en la cruz, consumado es, necesitaran todavía algo más, como si a esa obra gloriosa de Jesucristo para redimirme a mí, un pecador, todavía necesitara de mí alguna participación. Y qué lamentable escuchar enseñanzas de ese tipo. Jesús pagó por todos nuestros pecados. Ahora, hermanos, tomemos el escudo de la fe. Y entonces todos los dardos del fuego del maligno, hermanos, se acabarán. La fe. Hay dos historias que quiero compartir con ustedes que nos dejan una enseñanza maravillosa para este tiempo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, encontramos aquella historia cuando un hombre viene con Jesús, un centurión romano, viene con Jesús y le dice: mi hermano, mi amigo, mi siervo está enfermo, está muriendo, haz algo por él. Y Jesús le dice: pues vamos, ¿no? Y aquel centurión dice: no es necesario que vengas, solo di la palabra. Y Jesús exalta la fe de esta persona. Y de hecho hay dos personas a las cuales Jesús reconoce una gran fe. Este es uno de ellos. La otra es la mujer sirofenicia. Nunca a un judío, de hecho a sus discípulos, la reprensión que Jesús les hacía siempre nunca era qué faltos de santidad, qué faltos de obediencia, qué faltos de esto. No, siempre era: hombres de poca fe, ¿por qué creen tan poquito de mí? ¿Por qué quieren recibir tan poco si enfrente de ustedes está el autor de la vida? Y bueno, Jesús exalta a este hombre y reconoce su fe. Sin embargo, no hay que confundir tampoco, porque no es fe en la fe. En los evangelios vemos cómo Jesús iba siempre al nivel de la fe de la persona. En otro momento, Jairo, ¿sí?, viene con Jesús y le dice: mi hija está enferma, está muriendo, la misma situación que el hermano del centurión. Y entonces Jesús, bueno, obviamente va a atender la situación de Jairo también. Y Jairo le dice: ven a mi casa, te ruego que vengas, que entres conmigo a mi casa. Jesús va siempre al nivel de nuestra fe, así que no es fe en la fe.
sino fe realmente, queridos hermanos, en Jesús, en que Jesús es ese Salvador, es ese Dios que puede salvar, es ese Dios que me ama, es ese Dios que no se detiene por mi pecado, porque si a Jesucristo lo detuviera mi pecado no hubiese nacido. Jamás. El pecado ha detenido a Jesús para bendecir a una persona, jamás, sino la falta de fe. Y entonces Jesús le dice a este hombre, después de reconocer esta fe, de maravillarse, Jesús dice en el verso 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Verso 12, dice, el verso 11, y os digo, vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y en el verso 13 le dice Jesús al centurión: ve, y cómo creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, en el momento. Ahora Jesús no dice cómo creíste, sino así como creíste, lo que has creído te sea hecho. Hermanos, es impresionante cómo podemos usar la fe para cosas malas. Es la verdad lamentable, hermanos, cómo la iglesia de Jesucristo, que ha experimentado esta gloriosa salvación en Él, todavía sigue expectante de cosas malas. Y ahora que esta pandemia, ¿no? Y hay personas en las iglesias que están esperando contagiarse con este virus, que tienen tanta fe en el poder de este virus que están asustados, que tienen temor. Es bueno estar hoy en la casa, es bueno no salir, es bueno no visitar lugares sin necesidad, pero no es bueno si estás en tu casa por miedo, porque el miedo también es pecado, porque estás creyendo más en el poder de una enfermedad que en el poder de Jesús para sanar. Estás creyendo más en las experiencias de las personas a tu alrededor que en lo que dice la palabra del Señor, que en lo que has escuchado de Jesús. La mujer con flujo de sangre después de 12 años enferma, dice que escuchó de Jesús, y seguramente lo que escuchó de Jesús fue lo que la motivó a ir en pos de Él, porque seguramente no escuchó de Jesús que era el que juzgaba a todo mundo. Seguramente lo que escuchó de Jesús fue diferente a lo que había escuchado de los maestros de la ley. Cuando dice había gastado todo su dinero en doctores, la mayoría de esos doctores eran los doctores de la ley. Lo que ahora escuchó de Jesús tuvo que ser diferente. Tuvo que escuchar de un Jesús compasivo, de un Jesús amoroso, de un Jesús poderoso para cambiar la circunstancia de las personas. Así que, ¿qué es lo que estás creyendo? No podemos caer en lo que el mundo cree, el mundo que no conoce de Jesús, lo que ellos están creyendo. No podemos nosotros creer lo mismo, porque dice que cuando dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa, ¿no? Así que cuando alguien venga con usted y le diga: oye, esto se va a poner más difícil, bueno, para ti, ¿verdad? Oye, esta enfermedad va a acabar con no sé qué, bueno, no con nosotros, no con nosotros. Yo creo lo que dice el Señor en su palabra: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a nosotros no llegará. Yo creo que el Señor ha prometido, hermanos, guardarnos, cuidarnos, protegernos del lazo del cazador, de la peste destructora, que ninguna plaga tocará nuestra morada.
No vamos a experimentar lo de otros, no vamos a creer la experiencia de otros. Crea lo que dice la palabra del Señor. No vivimos, hermanos, por experiencias. Es lamentable cuando un predicador se para a hablar de su experiencia, hablar de la experiencia de otros. Mire, el enemigo es tan sutil, ¿no? A veces nos hace poner la mirada en aquel hermano muy fiel en la iglesia y toda la cosa, ¿no? Y se quedó sin trabajo. Y el enemigo llama nuestra atención a eso y usted dice, híjole, pues sí es el diácono y es el pastor y es el que más sirve y el de la alabanza y ve cómo le fue. Como también el enemigo, ¿sí? En caso contrario, pone de ejemplo a personas que viven de una manera disipada, que viven en vicios, el cigarro, el alcoholismo, lo que sea, y nos hace ver que llegaron a una vida larga con todos esos vicios, ¿no? Pero solo para distraernos de todos aquellos a los cuales está haciendo pedazos. El enemigo quiere que pienses más en las experiencias, que creas más en las experiencias que en la palabra del Señor. Por eso Jesús le dice aquí al centurión, conforme has creído, lo que has creído, así te sea hecho. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es la verdad, pero la verdad que conoces, la que te hace libre. El Señor dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, no porque le faltaron ganas, ¿no? Conocimiento. Siguiente capítulo 9 del Evangelio de Mateo, encontramos otro milagro. Verso 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, conforme a que han creído que puedo. Conocimiento de Jesús. La gente dice, bueno, es que la voluntad de Dios, Jesús, hermanos, es la voluntad de Dios caminando, hablando entre nosotros. Los discípulos le dijeron a Jesús, pues muéstranos al Padre. Y Jesús dice, ¿cómo? Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Ve a Jesús. ¿Quieres saber qué piensa Dios acerca de tu situación? Ve lo que Jesús hizo cuando tu hijo está enfermo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios acerca de tu hijo? Ve lo que hizo el Señor por Jairo y su hija, por aquella viuda que ahora su hijo también ha muerto. ¿Quieres saber qué es lo que está pensando Dios cuando estás enfrentando una crisis económica, cuando no tienes para pagar la renta, cuando no tienes para pagar los impuestos? ¿Qué está pensando Dios? Bueno, basta con ver a Jesús alimentando a una multitud. Basta con ver a Jesús diciéndole a Pedro, ve y lanza un anzuelo y el primer pez que saques, ahí está el dinero, paga lo tuyo y paga lo mío también. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos conocer acerca de Él. No es tan complicado. ¿Qué estás creyendo? Es el problema. Entonces, ahora que escuchamos tantas cosas, ¿no? Estamos tan informados de la situación, tan mal informados, diría yo, porque la mayoría de las noticias que escuchas por internet, que lees por ahí en las redes sociales,
pero como te ponen una imagen ahí, ¿no? Y dijo el doctor Cho, ¿no? Y dices, pues es un chino, este debe saber, ¿verdad? Y, y ya, crees lo que dice, ¿verdad? Y entonces unos te van a decir una cosa y otros te van a decir otros, ¿no? Y ahora el doctor, y bueno, pues este es alemán, y luego este es esto, y esto es aquello, y creemos más lo que dicen las personas. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios en su palabra? David en el Salmo 23, hermanos, dice, ciertamente, otra vez, aquí sí no lo omitió, gracias a Dios el traductor en la Biblia al español también, ciertamente, ciertamente, sin lugar a dudas, queridos hermanos, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, en medio del coronavirus y en medio de lo que sea, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Estos ciegos de la historia aquí en Mateo capítulo 9 usaron su fe para creer que Jesús les amaba, usaron su fe para creer que Jesús era bondadoso, que Jesús tenía esta compasión por ellos. Mientras el enemigo quiere que sigas viendo a un Dios enojado, a un Dios airado, ¿no? Todavía algunos siguen predicando aquel mensaje, ¿no? De Jonathan Edward, pecadores en las manos de un Dios airado, que provocó ciertamente un avivamiento, el cual fue efímero, lamentablemente. Porque cuando te presentan a un Dios airado, lo único que quieres es huir de ese Dios, quieres escapar de ese Dios. David en un salmo dice, Dios, si contares los pecados, y ahí usa un término administrativo, un término contable, es decir, si sacaras un balance, ¿sí? Si hicieras las cuentas, ¿quién podrá permanecer en tu presencia? ¿Quién podría permanecer de pie? Si el Señor viniera y nos hiciera, hermanos, un balance, una auditoría, ¿cómo andamos? No habría uno solo, hermanos, uno solo. El hombre que usted diga, este es un santo, ¿no? Un día le preguntaron a Billy Graham, oiga, ¿usted ha pensado en el divorcio? Dijo, en el divorcio nunca, pero en el homicidio varias veces, ¿verdad? Y usted pudiera pensar en cualquiera de los hombres que vemos como más santos, ¿no? Y aún ellos, hermanos, la ley de Dios condena lo mejor de nosotros. 1500 años el pueblo de Israel y sus grandes hombres, Moisés y David y todos aquellos que estuvieron bajo la ley, ninguno de ellos podría permanecer de pie si el Señor nos hiciera un balance de nuestra vida en relación al pecado. Pero el siguiente verso nos llena de esperanza, dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón, Señor, para que seas adorado. En ti hay perdón que transforma la vida de las personas, porque la gracia tiene siempre este elemento, te recibe tal cual eres, tal como estás, pero te transforma, no te deja ahí. Por eso Pablo dice, el que hurtaba, el que es hoy un ladrón, no hurte más, sino trabaje y ahora ayude, ahora dé. Aquel que quitaba, ahora en la gracia del Señor tiene la capacidad de dar, y así es. El que adulteraba no lo hace más, ahora ama a su esposa, a su esposo. Solo la gracia puede transformar la vida de un hombre, de una mujer. Póngase el escudo de la fe para creer que Jesús puede hacerlo, para creer que Jesús quiere hacerlo. El leproso aquel, Jesús ha predicado aquel famoso sermón, conocido justamente como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas,
Y Jesús se apresura a descender antes que todos para encontrarse con un leproso que seguramente escuchaba aquellas palabras de Jesús, y entonces viene al encuentro con el Salvador y le dice: si quieres, puedes. Sé que puedes, sé que tienes poder, pero no sé si quieras. Y hay muchas personas, queridos hermanos, que no se acercan a Dios porque no creen que Él quiera sanarles. Jesús le dice, tocándolo: quiero, sé limpio, sé limpio. Así que levanta el escudo de la fe. Cuando leas, cuando escuches las noticias terribles acerca de lo que está sucediendo en el mundo, levanta el escudo de la fe para decir: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra morará, por cierto, ahí en el primer verso, en el hebreo, la traducción sería, o el significado es pasar la noche que hace referencia a problemas, las tinieblas, la oscuridad. Dice: pasaremos la noche, pasaremos los problemas bajo la sombra del Omnipotente, protegidos por Él, guardados por Él en todo momento. Levanta la fe, el escudo de la fe, para entender que Cristo te redimió de la maldición de la ley. Si usted lee Deuteronomio 28, por ahí después del verso 14, 15, que ha mencionado todas las bendiciones a la obediencia. Recuerde, es el contexto del pacto según la ley. Y todas esas bendiciones en ese pacto estaban ligadas a la obediencia. Ahora siguen ligadas a la obediencia, pero no a la suya, sino a la de Jesús. Por eso Pablo dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, la traducción correcta, a la obediencia de Cristo, porque es Cristo el que ha obedecido de una manera perfecta, y es en esa obediencia que yo puedo disfrutar ahora todas las bendiciones de Dios. Cristo me redimió de la maldición, no de la bendición. La bendición la confirma, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 1, que todas las promesas de Dios, todas, hermanos, son en Cristo Jesús, sí. Y nosotros respondemos: amén, amén, porque creemos en ese Dios que bendice, en ese Dios que salva, en ese Dios que prospera. Después del verso 15 de Deuteronomio 28, usted va a encontrar una larga, una enorme lista de maldiciones. Vaya a ellas, le motivo a que vaya a ellas y encuentre todo lo de lo cual Cristo le ha redimido. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. Todas aquellas consecuencias, queridos hermanos, de nuestro pecado, Cristo las ha llevado. Cristo nos ha redimido. Así que levanta el escudo de la fe. Y cuando venga enseguida de esto los efectos de esta pandemia en la economía, y empecemos a ver, hermanos, cómo las bolsas de valores en el mundo, que son de alguna manera un indicador, empiecen a caer o sigan cayendo como hasta ahora ha pasado, usted recuerde: mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta. Levante el escudo de la fe para recordar esas palabras, hermanos, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, absolutamente nada, que en Él, hermanos, estamos seguros, que tu familia está protegida por Él. Cuando dice: ni plaga tocará tu morada, es tu familia, tu casa. Así que cuando tus hijos tienen que salir por trabajo, por escuela, por lo que sea, confía en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor ha prometido. Nosotros decimos amén. Seguimos creyendo, hermanos, con todo lo que está pasando, que tendremos un año muy bendecido,
un año muy prosperado para la honra y la gloria de Dios. No importa, hermanos, que en este primer trimestre del año las cosas están peor, tan mal como no habían estado en los últimos años. Y todavía vendrán otras cosas. Siga levantando el escudo de la fe, por sobre todas las cosas, dice Pablo allá en Efesios que leíamos hace unos minutos, por sobre todo el escudo de la fe, para que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. En Lucas capítulo 10. Cuando usted vaya a la Biblia, no la lea como un libro de religión, como un libro religioso. La palabra del Señor es viva y eficaz, es útil para enseñar, para redarguir. Salomón le dice a su hijo y a nosotros allá en Proverbios: está atento a mis palabras, medita en ellas, porque son medicina para todo tu cuerpo. Ahora que en el contexto de la pandemia, ¿no? Alguien me dijo, no hay cura para ellos, y le digo, ¿cómo no hay cura? Si nosotros tenemos la medicina perfecta, ¿sí? Nosotros disfrutamos, hermanos, de la palabra de nuestro Dios, la medicina perfecta, que no tiene efectos secundarios. Todo aquí, usted toma una aspirina, y una aspirina, por inofensiva que parece, puede matar a una persona, pero no la medicina de Dios, su palabra. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 10: volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Ahora, hay algunos hermanos que han querido hacer un espectáculo de esto, y se meten en jaulas o en cosas ahí con serpientes y escorpiones, haciendo payasadas solamente. Ciertamente dice que habremos, hermanos, incluso de comer, de tomar cosa mortífera. Pero si usted deliberadamente va y toma veneno, usted va a enfrentar las consecuencias de ese veneno. Usted no puede usar este pasaje para vivir en el peligro. No. Cuando alguien nos quiere hacer algún mal, cuando alguien nos quiere envenenar de alguna manera, sin nosotros darnos cuenta, ese veneno no tendrá efectos en nosotros. El enemigo tuerce las escrituras, ¿no? En la tentación a Jesús en el desierto, ¿no? Después lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrójate, ¿sí? Arrójate. Al final dice que mandará a sus ángeles para que te guarden, ¿no? El enemigo citó la Biblia, de hecho, en el contexto de la tentación de Jesús, y la citó mal. Y es lo que hace, él quiere que la gente tuerza las escrituras, entienda mal las escrituras, confunda las escrituras. Y la Biblia no dice eso en el Salmo 91, de hecho es lo que justamente el enemigo citó en la tentación de Jesús. No, dice, nos guardará en todos nuestros caminos, y se refiere a todos los caminos de la vida, hermanos, en todos los caminos de la vida, como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, como empresarios, todos los caminos de la vida. El Señor nos va a guardar, pero no cuando brinquemos, cuando saltemos de un edificio. Así que, insisto,
tener fe en Dios no significa exponernos, hermanos, a lo tonto. No, jóvenes, mucho cuidado con todo esto, mucho cuidado con los retos de internet y de demás cosas que escuchamos. Mucho cuidado. El enemigo quiere que caigas en esas trampas, torciendo la escritura. Así que seguiremos guardándonos, y mientras la contingencia subsista, seguiré predicando en un templo vacío, con usted en su casa, con usted con su familia, tomándose un café y el domingo comiéndose ahí su menudo, la barbacoa, lo que quiera, ¿no? Ahí disfrútelo. Algunos estaremos aquí, los hermanos aquí que me ayudan con la cuestión técnica y que se están riendo aquí porque no van a comer barbacoa y menudo, al menos no tan cómodo como usted. Seguiremos haciéndolo así, seguiremos lavándonos las manos 20,000 veces al día y usando gel y lo demás para desinfectar, y seguiremos extrañando el saludo afectuoso que siempre nos damos en la iglesia, hermanos, cuando estamos aquí, cuando tomamos un tiempo para darnos la bienvenida. Seguiremos observando todas esas instrucciones, por supuesto que sí, pero no fundados en el temor, sino en la seguridad, hermanos, que Dios nos guardará. Y aquí hay otro elemento, hermanos, que de los que les digo me genera cierta incomodidad algunas traducciones al español, porque la traducción al inglés, la King James, por ejemplo, ¿sí?, dice, agrega algo. En español solamente dice, nada nos dañará. Pero la Biblia King James, ahí lo deben de tener en su pantalla ustedes, dice, de ninguna manera. Es una doble negación. Nada, de ninguna manera nos podrá dañar, por ningún medio, nada nos podrá dañar. Esta es la autoridad, queridos hermanos, que el Señor nos ha dado. Esta es la bendición que el Señor nos ha dado. Nada, por ningún medio, nos dañará. Y este es el escudo de fe que debemos levantar en este momento. No dice que no seremos atacados. No dice incluso, hermanos, que alguno no vaya a ser incluso infectado por alguno de estos virus, pero no te dañará. Enfermedades, habrá nuevas enfermedades cada vez y otras más terribles, pero usa tu fe para creer lo que el Señor dice. Nada te dañará. Usa la fe como aquellos ciegos, cuando Jesús les dice, ¿tú crees que yo puedo hacer eso? Y ellos dicen, sí creo. Entonces Jesús les dice, conforme a lo que has creído, así les sea hecho. Y recuperaron la vista, hermanos. En el libro de los Hechos, después de haber enfrentado aquel naufragio, Pablo va como un preso, ¿sí? Y recuerdan toda esa historia tan emocionante, ¿no? Finalmente naufragaron y Pablo, bueno, iba en ese barco y ninguno pereció, ¿verdad? Ninguno se perdió. Llegan a una isla por ahí y Pablo está haciendo una fogata, ¿verdad? Y cuando empieza a traer la leña, de pronto ven todos ahí alrededor, ¿no? Y saca Pablo su mano y una serpiente colgada de su mano le ha mordido, ¿sí? Dice el verso 3 de Hechos 28, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor,
se le prendió de la mano, murió. Y entonces aquellos dijeron, verdaderamente es un homicida, ¿no? Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Así es cuando el enemigo intenta mordernos. No dejes que el enemigo siga engañándote. Recuerden, dice, usa el escudo de la fe. Usa toda la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, contra los engaños del diablo, que dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando llegue contigo, dile, lo siento, vas a tener que buscar a otro, a mí no puedes devorarme, porque levantas el escudo de la fe, ¿sí? Conmigo no puedes, busca otro que no conozca a Dios como yo lo conozco. Busca otro que no conozca a Jesucristo y su obra redentora en nuestro favor. No importa, hermanos, hoy en día se levantan tantos profetas hablando barbaridades contrarias a la palabra del Señor. Y lamentablemente hay personas buscando a esos profetas que les digan algo. No. Cree lo que el Señor dice en su palabra. El temor viene por oír al enemigo. El temor viene cuando escuchas al mundo, lo que el mundo dice sobre enfermedades incurables, sobre crisis económicas. La fe viene por oír la palabra de Cristo. En Romanos, la traducción que tenemos dice la palabra de Dios, pero es en el original, en el griego, Cristos. ¿Qué dice Jesús? Cree lo que el Señor ha dicho. Terminamos con una historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel y sus amigos, probablemente aquí Daniel estaría comisionado en algún otro lugar y sus amigos han quedado atrás en Babilonia, que es lo que hoy conocemos como Irak, ¿sí? Y entonces el rey en sus locuras, ¿sí?, manda hacer ahí una estatua de él mismo, ¿no? Y ordena que esa estatua sea adorada. Y los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, obviamente mantuvieron su fe. A veces la fe, hermanos, nos lleva a situaciones, pero es el Señor que los guarda siempre en medio de esas situaciones. Ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar ante tu imagen, ¿sí? Y entonces dice que el rey Nabucodonosor se enfureció, ¿sí? Y dice, ¿y qué Dios los puede a ustedes salvar? ¿Sí? Todavía Nabucodonosor en su soberbia, ¿no? ¿Qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Verso 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nos librará. Es fe. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se enojó tanto y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, era una costumbre para el rey
quemar a las personas. Y mandó a hombres muy fuertes que tenía en su ejército, hombres de guerra, porque no quería que estos hombres se fueran a escapar. Y todavía encima los mandó atar a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego, aquellos hombres vigorosos, aquellos hombres fuertes de guerra, que habían llevado hasta ese lugar a estos tres jóvenes, ¿sí? Y entonces al abrir, ¿no?, la puerta de aquel horno, la flama sale y los consume. Es interesante que después el rey ve a estos tres hombres dentro del horno de fuego, al que no entraron los soldados. Ellos no entraron, fue el fuego el que los alcanzó a ellos. Interesante, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que estos hombres están ahora dentro del fuego? Si no fue por sus propios medios, por su propia intención. Ahora no hay quien los detenga. Estos hombres han quedado hechos cenizas, pero ahora el rey los ve dentro del horno de fuego. Seguramente que lo que vieron dentro, o a quien vieron dentro, estos tres muchachos, les hizo correr hacia él. Y entonces el mismo rey lo reconoce y dice en verso 24: el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados, además atados, dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Y vea esto, qué interesante. Se pasean, hermanos, aún en los problemas para nosotros son un verdadero paseo. Se pasean, no están brincando como chapulines, ¿sí? No los veo retorcerse, no los veo angustiados, no los veo llorando, nada. Se pasean dentro del horno de fuego. En medio de los problemas, queridos hermanos, el Señor prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días. En Hebreos 13 dice: nunca, por ningún motivo, en una doble negación, es una palabra en el griego muy fuerte, la palabra oumé, muy fuerte, una negación, una doble negación. Nunca, de ninguna manera, nunca, por ningún motivo los dejaré. Porque un día el Padre abandonó a su Hijo en la cruz para estar con nosotros para siempre. Y el mismo Rey reconoce y dice: no los veo sufrir ningún daño. Se pasean contentos, felices, ¿no? Eso es un paseo, ¿no? Cuando alguien le dice a usted: vamos de paseo, no le está diciendo que será algo triste, ¿no? Un paseo, tenemos todos el concepto de lo que es. Significa un deleite. Y podemos, hermanos, disfrutar aún en medio de las crisis, aún en medio de los problemas, de la pandemia y de lo que viene enseguida, queridos hermanos, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y vea esto para terminar. Dice verso 28: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. En verso 27 dice: nada
en sus cuerpos, ni aún en el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿No le parece maravilloso? Cuando lleguemos a pasar, hermanos, por épocas como esta, por tempestades, habremos de salir de esta manera. Esta es la promesa de Dios para nosotros. Hermanos, esto que está pasando ya había pasado antes. Y aquí está en la Escritura, hermanos, la manera en la que nosotros vamos a pasar. Esto terminará siendo verdaderamente un paseo, queridos hermanos, y habremos de salir así, sin daño alguno. El fuego no había tenido poder, dice. Hermanos, esta pandemia no tendrá poder sobre nosotros. El fuego no había tenido poder sobre ellos, ni aún un cabello se había quemado. Es específico, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Así que, hermanos, levantemos el escudo de la fe y demos testimonio, porque entonces el mundo sabrá, el mundo conocerá. Verso 28, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. El mundo terminará reconociendo, amigo, amiga que me escuchas por ahí, tal vez ha llegado el tiempo para ti de reconocer a Dios en tu vida, como lo hizo Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. Algún día vas a reconocer: bendito sea el Dios de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi amigo, de mi vecino, de mi compañero de trabajo, que hoy me están invitando a escuchar la palabra de Jesús. Y un día vas a reconocer eso y vas a decir: bendito sea el Dios de Pablo, de Pedro, de Ismael, de Isaac. Bendito sea el Dios de ellos. Y disfrutarás también de estas bendiciones. Entonces dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, dice el rey, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Isaac, de Sofía, de Pablo, de Pedro, de Rodrigo, de Paco, se ha descuartizado, dice, ¿no? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amigo, amiga, no hay Dios que pueda librarte de toda esta situación que hay en el mundo como nuestro Dios. Y entonces, hermanos, termina la bendición para nosotros. Dice el verso 30: entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Cuando pasas por la prueba, Dios es honrado, tú eres protegido y terminas siendo promovido. Así que, queridos hermanos, Iglesia de Jesús, hay una promoción esperándonos después de toda esta tempestad, después de todo esto que estamos enfrentando. Tenemos un Salvador que prometió que nada, por ningún motivo, nos dañaría. Jesús murió para salvarnos. Vive y disfruta esta bendición en Jesús. Y antes de despedirnos, quiero hacer una invitación a ti, amigo, amiga,
que hoy has podido escuchar este mensaje y que seguramente estás de alguna forma inquieto, preocupado, angustiado. La vida aquí en la tierra es pasajera y pasa realmente como la niebla, dice la Biblia. Realmente esta tempestad va a pasar, pero después de esta vida enfrentaremos la eternidad. ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿En quién estás creyendo? Hoy te invito a creer en el Dios de la Biblia, a conocerlo a Él, porque esto es la vida eterna. Jesucristo lo dijo así: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que hoy conozcas a Dios como ese Dios de amor, de misericordia, que envió a su Hijo a pagar por tus pecados. Si tú crees esto, tienes vida eterna. Así que te invito hoy a creer, a usar tu fe para creer en este Dios, a usar tu fe para creer en Jesús y recibirle como tu Salvador. Si estás listo para eso, haz conmigo esta oración ahí en tu casa, ahí donde estás escuchando este mensaje. Dile: Dios, gracias por haber enviado a tu Hijo a pagar por mis pecados. Me amaste de tal manera que te separaste de Él. Gracias, Jesús, por entregar tu vida y derramar tu sangre preciosa en rescate por mí. Ahora creo en ti y recibo este don maravilloso de la salvación y el perdón de mis pecados. En tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, hemos terminado. Gracias por su tiempo, gracias por estar ahí conectados un rato. Algunos otros que escucharán el audio de este mensaje. Seguiremos el resto de nuestras actividades por aquí. Estén pendientes de los diferentes medios de comunicación que tenemos en la iglesia. Por ahí en WhatsApp lo usamos mucho para comunicar. El próximo domingo tendremos nuestro servicio igual en línea a las 12 del mediodía. Usted ahí en su casa descansando y guardadito por ahí. Nosotros aquí muy contentos celebrando también junto con usted, así de manera virtual, este servicio de alabanza al Señor. Le quiero pedir algo: prepare para el próximo domingo en su casa jugo de uva y alguna galleta, algún pan sin levadura que pueda conseguir. La gran mayoría han participado con nosotros de la comunión, cuando celebramos, hermanos, la cena del Señor. Entonces saben a qué elementos nos referimos. Prepárenlos para el próximo domingo, porque usted allá en su casa, nosotros aquí habremos de terminar esta celebración próxima con la comunión. Así que esté listo para participar. La Biblia dice todos los días en el templo y por las casas. Ahora va a ser literal ese pasaje del libro de los Hechos, de manera simultánea en el templo y por las casas. Hermanos, disfrutaremos en el partimiento del pan. Así que les esperamos. La paz, la bendición de Dios sea sobre todos ustedes, hermanos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.